Iniciamos con el profesor Cristian Arteaga. Bueno, primero agradezco la deferencia, digamos, por la invitación. Que agradezco la invitación. Segundo, seguramente se estaré con el tiempo justo y todo eso, bueno, pero me han invitado a hablar, entonces voy a hablar. Quisiera topar algunos temas alrededor de lo que han dicho, ¿no? Me parece interesante. No obstante, creo que mi acercamiento es por lo que vengo trabajando desde hace algún momento, que es en torno, digamos, a todas, digamos, las vinculaciones y las imbricaciones del desarrollo del capitalismo, digamos, en el ámbito cultural, sobre todo un capitalismo cultural. Y claro, salir un poco, digamos, de estas dinámicas a veces, digamos, de condición mecánica, de pensar de la hegemonía simplemente como un proceso de arriba hacia abajo o permanentemente en un discurso político-económico, ¿no? Más bien, mi propuesta en este momento, a partir, digamos, de las miradas que han hecho acá los compañeros, es introducir un tema que también está, digamos, en un horizonte de discusión, sobre todo de discusión, ¿no? Y que resultaría, tal vez, no lo diría novedoso en términos temporales, pero sí resultaría interesante y provocador, que es mirar, digamos, las economías políticas visuales, ¿no? Que es un poco en el sentido de que he venido trabajando alrededor de las dinámicas del capitalismo. Es decir, si bien Occidente y la modernidad capitalista instituye la letra, el signo como código civilizatorio, en un momento dado hay una especie de hiato, ¿no? Hay una especie, digamos, de hiato, Derrida llamaba de himen, ¿no? En ese sentido, hay una ruptura alrededor de eso. Que va también en consonancia a los procesos, digamos, del capitalismo postindustrial, ¿no? Del capitalismo tardío para algunos. Entonces a mí me parece que esto es, digamos, un tema que puede ser provocador y discutirse en la medida de que siempre se ha escamoteado, siempre ha estado obliterado, digamos, por las condiciones urgentes de la coincidencia entre la lucha política y la lucha económica, tal vez desplazándola al ámbito de lo cultural como en esa condición altuseriana de que está flotando, y más bien al contrario, ¿no? Es decir, desde las instancias, desde la estructura más bien la cuestión cultural, ¿no es cierto?, como tal. Y en ese sentido, digamos, es los post, ¿no? Cómo se han venido trabajando la idea del post y post. Marx en los Grundrisse afirma que una de las cuestiones más peligrosas del capitalismo es el postcapitalismo, ¿no? Porque abole toda dinámica revolucionaria, es mucho más peligrosa. Y tal vez lo que decía Boaventura recién en un artículo, ¿no es cierto?, la idea de un neoliberalismo post-neoliberal. O sea, es decir, una instancia bastante, yo no sé si es entre paradoja o entre humor, pero digamos, ¿no es cierto?, es decir, que a mí me parece. Entonces, yo partiría de algo que a mí me parece, primero, estéticamente me gusta. Es 1930 París, ¿no? Se encuentran dos monstruos, siempre les he contado dos monstruos, James Joyce y Sergei Eisenstein. Se encuentran en París días antes de la gran crisis o del crack negro, ¿no es cierto? Bueno, negro, si podemos decirlo, ¿no es cierto? Es la alusión a la historia, no entrar en el lenguaje políticamente correcto. Se encuentran estos dos monstruos para conocerse, es la única vez que se ven, los dos casi ciegos. Por un lado, Eisenstein quiere felicitar a Joyce por el Ulises, y Joyce quiere pedirle a Eisenstein un favor, que es pasar el Ulises al cine. Y Eisenstein lo que le plantea es pasar el Capital de Marx en la tradición del Ulises, en una sola noche. El encuentro es, yo diría, desencuentro. No se caen bien, su única vez se van. Yo diría que bastante molestos los dos, no se entendieron, los dos mueren, ¿sí? No, los dos mueren y queda trunco iniciado el proyecto de Eisenstein sobre el Capital de Marx, ¿no es cierto?, como tal. Ya van a entender por qué hago esta alusión. Más o menos unos 70 años después, o tal vez 75 años después, otro cineasta alemán y escritor que les recomiendo que vean, que es Alexander Kluge, realiza y vuelve a emprender la obra de Eisenstein. La película la pude ver en Chile, paradojalmente en Valdivia, y dura 9 horas, ¿sí? Pero ojo, no dura las 9 horas clavadas en el cine, sino que es en formato multiformato, desfragmentado, fragmentado, formato YouTube, entrevistas, y no he podido traerles, tal vez por
por los equipos, pero hay una parte que es la historia de las cosas, que solo es a partir de una fotografía. La fotografía se detiene y comienza a instituir la historia de las cosas a partir del análisis marxista, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque tal vez desde ahí es también otra posibilidad de pensar, digamos, la crisis del capitalismo como crisis civilizatoria. Y una de las cuestiones en que se cimenta también y que puede ser interesante pensar es a partir de las visualidades y de la imagen, ¿no? En este sentido, tal vez el momento actual del discurso hegemónico, que no solo va por un periodo, por una dinámica, digamos, multipolar o de multiguerras, va también por las instancias, digamos, de una pérdida de autonomía. Si en un momento dado el sujeto pierde la autonomía con relación al proceso del trabajo, en un momento dado también el sujeto pierde la autonomía con relación al proceso de la imagen. Es decir, que hay un ente autónomo de la imagen como tal. Y eso me parece interesante pensarlo, porque son los postulados de dos sociólogos, les recomendaría bastante interesantes, ¿no? Que es Scott Lass y Jack Goody, en el mundo, digamos, postindustrial y la sociedad de riesgo. En ese sentido y en ese plexo podemos entender que ahora ya no solo hay una crisis, digamos, de hegemonía, sino hay una crisis epistémica. Y no va simplemente por poner en crisis, digamos, postulados de Bachelard o Coiré, sino también va por poner en crisis, digamos, o apelar a una crisis de epistémica o una episteme escópica. No quiero meterme a debatir la categoría escópica tan, digamos, hablada por Lacan en sus 14 o 21 seminarios, pero sí quiero decir lo escópico como una instancia del espejo deformado, como una metáfora del espejo deformado, ¿no? En ese sentido retomo la idea y categoría de episteme escópica desde uno de los teóricos más interesantes que existe ahorita en el ámbito de la visualidad y crítica al capitalismo, que es José Luis Brea. ¿Sí? ¿Qué plantea Brea en este sentido? Es decir, la idea de la episteme escópica es salir de este ámbito abstracto de la imagen que se tenía comúnmente para pasar a la posibilidad de que lo conocible es visible. Sí, en ese sentido, algo es decir, hay algo que vemos y que no sabemos y que conocemos en lo que vemos. Iba a cerrar con esta frase que me parecía lindísima de Riquet, pero tal vez valga la pena meterla acá, que es la idea de que ver algo es no ver otra cosa, ¿no? Entonces, no sé si vamos ahí sintonizados. Estoy intentando hacerlo más rápido porque seguramente se quieren alargar y yo también quisiera ya que me han invitado a hablar, quiero hablar, ¿no? Eso, dejé sentado. Entonces, esta episteme escópica es cultural. Esta episteme escópica es parte del capitalismo cultural, en tanto no es neutral, sino es un acto complejo que además se vuelve político, ¿sí? Como tal. Es decir, Occidente dentro de los procesos de hegemonía ha planteado un punto ciego, digamos, alrededor del ver. De ahí uno puede entender la dinámica panóptica de Foucault, la dinámica sinóptica de Bauman, por ejemplo, ¿cierto? Que uno puede ir mirando alrededor de eso. La propuesta de la episteme escópica es un proceso que piensa en permanente, digamos, vinculación al rasgo de lo simbólico, en términos de poner en evidencia los regímenes ópticos y los regímenes de creencia. Si ustedes quieren, podemos vincular al concepto de ideología como tal, ¿ya? No sé, yo preguntaría a los compañeros del Alejandro, a los compañeros sociólogos de ustedes si es que está en vigencia todavía el concepto de ideología, o la teoría de la ideología, ¿no es cierto?, como tal. Bourdieu acabó con el concepto de ideología, propuso la doxa en ese sentido, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué plantea Brea en relación al capitalismo cultural, de las visualidades y de la economía política? Después quisiera explicar por qué una economía política. Sobre todo rompe con la visión, pero ya voy. La idea de la image, ¿no? Es decir, imagen, ¿no? Plantea eso como una posibilidad de pensar. Es decir, la image es parte, digamos, de la dinámica de los nuevos constructos del capitalismo postindustrial y contemporáneo en términos de capitalismo, digamos, financiero, es decir, flotante y bajo la idea de lo fantasmagórico. La falta de duración cede su lugar a otro campo, es volátil, en términos metafóricos es una sombra breve. Es decir, que a la vez en este momento la visualidad dentro del capitalismo cultural es imagen-tiempo, es tiempo-instante y tiempo-ahora, ¿no? ¿Qué contrae esto? Contrae una recomposición y también una resemantización de las formas usuales de que pensaba el capitalismo en el ámbito de la cotidianidad y de la historia, que es la memoria. Salimos de esa idea de memoria archivística y para plantearnos en una memoria, digamos,
RAM, ¿sí? Es decir, es eso, o sea, la cuestión es esa, salir de la cuestión de la memoria archivo para plantearse la memoria RAM como tal, ¿no? Es decir, la memoria de proceso, que va significando como tal. En ese sentido, ¿qué contrae esto y qué, digamos, en este caso determina? Determina algo que a mí me parece, digamos, espurio, me parece protervo, que es la idea de que configura toda una especie de flujo constante de construcción de imágenes perpetuas que a la vez compiten dentro de un mercado, digamos, o dentro de un proceso de consumo cultural y de producción cultural del consumo con cualquier evento o con cualquier dinámica, digámosle, que nos debería contraernos, digamos, a cierta crítica, es decir, la guerra. Han topado el tema de Palestina, han topado a Zaire y todo, entonces que me parece, digamos, seguir en la misma línea, ¿no? La Franja de Gaza compite, ¿no es cierto?, si uno quiere ver CNN o Al Jazeera con los Simpson, y uno puede tener el abanico de posibilidades frente a eso. Y es una de las cuestiones que contrae, digamos, tal vez esto, ¿no es cierto?, esta dinámica, este principio, digamos, de epistemescópica. Es decir, hay un principio de construcción de la realidad mediatizado por imágenes, que es tal vez uno de los rasgos que no lo pensó Marx en su momento, ¿no?, como tal, es decir, la realidad mediatizada por imágenes en este sentido, pero sí lo pensó otro marxista, maoísta además, que fue Guy Debord, en La Sociedad del Espectáculo allá en los 60, ¿no?, junto con la pata de, digamos, de Derrida, Sartre y alguna gente más, ¿no es cierto?, en ese sentido. Otro punto que quisiera, digamos, poner, digamos, tal vez en discusión con ustedes y comentar sobre esto. Parte del capitalismo, digamos, cultural, ya no son las industrias culturales. Industrias culturales están denostadas por Adorno, por la Escuela de Frankfurt, recuerden ustedes el texto de la industria cultural, digamos, de Adorno, o tal vez están denostadas un poco por Humberto Eco, con apocalípticos e integrados, sino que más bien hace una, digamos, un principio, un salto, para estar en consonancia con el léxico marxista, un salto dialéctico, ya no a industria cultural, sino a industria de imaginarios, ¿no? ¿Qué quiere decir, digamos, esta instancia de industria de imaginarios? Que es la organización de la riqueza como forma de potenciación, pero además la mercantilización y mercantización como forma de identidad. Que eso a mí me parece, digamos, bastante interesante pensarlo por fuera de los regímenes, digamos, no digo tradicionales, pero de los regímenes permanentes que se va pensando, digamos, en términos de monetización del excedente y todo a raíz digamos, de la propuesta del capital de Marx. En ese sentido, el capitalismo cultural, el postfordismo, construye una nueva forma de sensibilidad alrededor de las relaciones, ¿no?, y que viene a ser las instancias de la construcción del material simbólico. ¿En qué sentido? En una nueva economía, pero del conocimiento. No se vincula hacia eso en términos de producción y símbolo, en términos de valorar estos dos, digamos, conceptos clásicos del proceso de riqueza, que es producción-reproducción, ponerlo en el proceso de ciframiento-desciframiento del mundo, ¿sí? O sea, que eso, digamos, una cuestión bastante, tal vez, interesante. Y en ese sentido ya no solo ocurre un intercambio y circulación de capital, ¿sí?, sino que también ocurre un intercambio y circulación de imágenes como tal. Imágenes no entendidas en términos de la producción estricta de cualquier soporte, sino también de la vida, ¿no es cierto?, de la visualidad alrededor, de estar inmerso alrededor, de ir acompañado de un instrumento cultural del capitalismo, como pueden ser en su momento el neoliberalismo y lo que configura el neoliberalismo alrededor, que podemos entrar en algún cierto debate, es decir, ¿cuál fue el instrumento que el neoliberalismo, digamos, construyó para entender la lógica y la dinámica cultural? Pues el neobarroco, ¿no? Es la instancia del neobarroco. Además, en el mismo momento, ¿no?, en el mismo momento, podemos discutir, pero digamos, estaría en ese sentido. Es decir, que la economía pasa de una economía de comercio, de mercado, a una economía red, y esto instaurado por toda una dinámica, digamos, visual. Es decir, la economía de mercado, tan a la economía del don de Marcel Mauss, pasa tranquilamente una idea de la economía del conocimiento, de acceso a la información y de la producción de información, ¿no?, que tal vez es mucho más sutil, es decían acá, ¿no es cierto?, tal vez mucho más naturalizada, porque se piensa simplemente como divertimento, como posibilidad, digamos, de ocio, pero tal vez estamos viendo del paso de una economía de mercado a una economía en red, a una economía de la red, como tal, ¿no? Entonces, sin embargo, no quiero ser tal vez tan apocalíptico y decir que no hay nada que hacer. Definitivamente la caída del muro de Berlín marcó, ¿no? No obstante, parecía que, ¿no es cierto?, Fukuyama, ¿no es cierto?, advertía que el mundo llegaba a su fin. No obstante, a 2 o 3 años de la caída del muro de Berlín,
aparece un texto, ¿no? Y aparece un texto que nuevamente Marx sale del ataúd con la B de la victoria, que es Los despechos de Marx. Y que nuevamente Marx aparece como fantasma, para asustar al capitalismo, más o menos, ¿no es cierto? Pero aparece, es decir, los temores más brutales de la hegemonía aparecen nuevamente. Un año después, el zapatismo. En ese mismo momento, el movimiento indígena, ¿no? En ese sentido, decir, uno puede entender cómo la episteme escópica también actúa en una especie de dinámica bicéfala. Por un lado, la posibilidad de constituir, digamos, una episteme reinante hegemónica, pero por otro momento también instituye todo un proceso de emancipación como tal, ¿no? Tenía algo que decir más sobre esto, pero tal vez el tiempo no me dé. Voy a saltarme y más bien intentar cerrar en algo que me parece que debe ser tomado en cuenta. Ustedes recuerdan que en las tesis de la modernidad de Bolívar de Echeverría, una de las cuestiones más interesantes, personalmente a mí me parece más interesante, es la idea de cómo se construye el salario si no es a partir de la fuerza, digamos, de inversión en términos corporales. Y creo que una de las dinámicas que las visualidades en este momento también está trabajando en términos de biopolítica y de biopoder es a partir también de una especie de nueva corporalidad que no necesariamente es castigadora, que no necesariamente es disciplinaria, sino que más bien es decir, reinante mientras el cuerpo deje de ser cuerpo. Reina mientras el cuerpo deje de ser cuerpo. Nada ofrece resistencia. Todo excluye al cuerpo como tal, por todos los procesos, digamos, son hiperestimulantes, se mueven en el ámbito del lucro, se mueven en el ámbito de lo light. No es mío esto, retomo esto a otro teórico interesantísimo, es sí lacaniano, pero vinculado a la imagen, que es Jesús González Requena. Y a partir de eso uno puede entender tal vez dos de los puntos de fuga del momento del capitalismo cultural, ¿no es cierto?, como tal, para pensar una especie de, intentar pensar la totalidad, ¿no?, además negativa, diría, ¿no es cierto?, y Frankfurt, ¿no es cierto?, es la idea de pensar el narcisismo y la autofascinación como categorías fundantes del capitalismo cultural. Y tal vez no es camotear estos debates que a veces parecen tan fuera, digamos, de cierta sociología o vinculados al ámbito de ciertas banalidades, ¿no? No nos olvidemos que hay teóricos extremadamente interesantes y que son marxistas y que no necesariamente desdeñan estas posibilidades. Y uno de ellos es tal vez Friedrich Jameson y Hayden White, ¿no?, desde la literatura y desde el marxismo. En ese sentido, esto que estoy planteando, ¿no es cierto?, como líneas o como posibilidades de ideas, me permite a mí tal vez construir y a la vez profundizar sobre los aspectos tal vez que suponemos, ¿no es cierto?, que no son, no sé si dignos, pero tal vez no son en consonancia a los debates, digamos, a los macros debates proposicionales de las ciencias sociales. Me parece que las visualidades como parte, digamos, de la crisis civilizatoria y como parte constitutiva de la identidad del capitalismo cultural deberían ser un poco tal vez trabajadas, entendiéndoles a ellas también como nuevas economías políticas. Les agradezco. Muchas gracias.